Hola, estimado estudiante. Sea bienvenido a una nueva sesión del componente de inmunología. En esta ocasión, abordaremos los tipos de inmunidad que existen. Ambas se complementan entre sí y nos permiten comprender un poco más la complejidad de nuestros sistemas de defensa. Esta ocasión vamos a hablar particularmente de inmunidad activa y pasiva. Sus nombres, de hecho, son bastante intuitivos, y en esta ocasión vamos a ver los detalles que están involucrados en ambas. Para poder alcanzar las competencias que esperamos, en esta ocasión tendremos como objetivo explicar las características de los dos tipos de inmunidad que estudiaremos, las diferencias que existen entre sí y también las aplicaciones clínicas de cada una de ellas. Así que comencemos dando una breve introducción y poniéndolos un poco en contexto. A lo largo de la historia de la humanidad, se han sufrido múltiples epidemias de enfermedades infectocontagiosas que han mermado a las poblaciones de todo el mundo. Enfermedades como la peste bubónica, por ejemplo, que acabó con la vida de casi 200 millones de personas en Europa y Asia durante el siglo IV, es decir, prácticamente el 60% de la población del continente europeo de esa época. Otra de estas enfermedades fue la viruela, que ha sido responsable de la muerte de casi 500 millones de personas a lo largo de toda la historia en todo el mundo. Incluso fue traída desde Europa hacia América por los conquistadores, ocasionando una mortalidad alarmante entre las poblaciones indígenas de nuestro continente. Y también el sarampión, que tuvo una tasa de mortalidad del 30% durante el siglo XVIII. Pero los científicos y los estudiosos de esa época remota habían tratado de observar el comportamiento de las enfermedades para determinar si realmente existía una cura o si era simplemente un castigo divino por ser codiciosos y pecadores. Incluso en el año 430 a.C., un científico llamado Tucídides determinó que solo los sobrevivientes de la viruela deberían de cuidar a los enfermos, porque ellos ya no se volvían a enfermar. En China, tomaban el material de las pústulas de la viruela de personas que habían sufrido cuadros leves de la enfermedad, los secaban y luego los ponían a inhalar a otras personas ese material, a personas que nunca se habían expuesto al virus, porque descubrieron que esto era una manera de generar protección. En la India, en África y en Persia, las prácticas médicas incluían ceremonias que involucraban la exposición intencional a la viruela como un medio para sobrevivir a estos brotes posteriores. Estas personas estuvieron implementando los principios de la memoria inmunológica desde momentos que ni siquiera se consideraba una ciencia como tal. Más adelante, Edward Jenner en el siglo XVIII descubre que si él inoculaba el líquido de una pústula de viruela bovina en un humano, podía generar en él una inmunidad. Y más adelante, Louis Pasteur estuvo experimentando con pollos para prevenir la viruela aviar. Experimentó para el desarrollo también de la vacuna contra el virus de la rabia, y además fue él el que acuñó el término vacuna en honor a Edward Jenner por los experimentos que él hizo con la viruela bovina, que en ese entonces era conocida como vaccinia, y de ahí el nombre vacuna. En el año 1900, Emil von Behring tomó suero de caballos que habían sido infectados con difteria y los transfirió a otros animales que estaban sufriendo la enfermedad en ese momento, siendo así el primero en demostrar que la inmunidad provocada en un animal puede transferirse a otro inyectando suero tomado del primero. Y así nació la sueroterapia. Desde todos esos experimentos y descubrimientos, los avances en el campo de las inmunizaciones han sido imparables. Es evidente, como miramos en la tabla, que las tasas de casos de enfermedades, de hospitalizaciones y muertes por esas mismas enfermedades han descendido de forma radical. Tomemos como ejemplo esta tabla de los casos anuales en los Estados Unidos. Antes de iniciar el proceso de vacunación, podemos observar que se redujeron en más del 98% en la mayoría de enfermedades infectocontagiosas que eran potencialmente mortales, como la viruela, la difteria, el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, entre otros. Pasar de tener más de 500.000 casos de sarampión a tener menos de 500 al año es un logro realmente admirable. La gran ventaja con estos procesos de inmunización también es que tenemos un fenómeno conocido como inmunidad de rebaño. Hablemos un poco de qué cosa es eso.
Pues básicamente este principio implica que no necesito vacunar al 100% de mi población para generar la reducción deseada de los casos de la enfermedad que quiero prevenir. Pero ¿cómo es esto? Pues conforme yo voy aumentando las tasas de personas vacunadas y también se aumenta el número de casos de personas que se enferman de manera natural y luego quedan inmunizadas, así también voy disminuyendo de forma progresiva el número de personas que pueden albergar el microorganismo y además que pueden transmitirlo a otras personas que jamás se enfermaron. Es así como alcanzando tasas de vacunación del 95%, la cantidad de casos se disminuye radicalmente y el riesgo de que las personas no vacunadas lleguen a enfermarse es muchísimo menor. No vacuné a todita mi población, pero sí estoy protegiendo a casi toda esa población. Y eso es lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Ahora enfrentemos otra realidad. El asunto de las vacunaciones es algo que siempre ha sido controversial y es indiscutible que las vacunas pueden llegar a producir problemas que son realmente únicos en cuestiones de seguridad sanitaria porque básicamente le estoy administrando a propósito un microorganismo a una persona que está sana. Pero justamente por eso existen guías de ética y de buenas prácticas de laboratorio y manufactura, y también buenas prácticas clínicas, las cuales implican que para poder desarrollar una vacuna y administrarla a la población, ella debe primero pasar por muchas pruebas con ensayos clínicos que abarcan muchas fases y que deben cumplir un montón de estándares universales de seguridad, con el fin de que se reduzca al mínimo cualquier riesgo. Esos procesos llevan muchísimos años y además implican un montón de puntos de control a lo largo del desarrollo de estos ensayos clínicos. Primero tenemos que iniciar los procesos de investigación, es decir, qué microorganismo es el que quiero combatir, cómo se transmite, cuál es la mejor manera de prevenirlo, será realmente útil una vacuna en este caso, cuánto va a costarme desarrollarla. Entonces, investigando, me convenzo que puedo iniciar un desarrollo preclínico para identificar los antígenos que quiero para la vacuna, viendo cómo los voy a producir, de dónde los voy a sacar, y solo entonces puedo iniciar un ensayo clínico como tal. Y en una primera fase, tengo que determinar la seguridad de mi producto en un pequeño grupito de personas que tienen que ser voluntarias. Si esto es seguro, paso a la siguiente fase, la fase 2, y veo si esos individuos logran no enfermarse luego de que le aplique la vacuna. Es decir, comprobar que realmente mi vacuna es eficaz en contra del agente patógeno en cuestión que yo quiero combatir. Si ya demuestro que el producto entonces es seguro en ese grupito y además la vacuna es eficaz, paso a la fase 3. Aumento mi población de voluntarios y si aún así confirmo que la vacuna es segura y es eficaz, ya llego a la fase 4 y la aplico a la población general. Eso sí, jamás dejamos de hacer farmacovigilancia porque siempre existe el riesgo de reacciones adversas a una vacuna. Además, tengo que estar evaluando constantemente si con el tiempo los casos de mi enfermedad realmente están reduciéndose con la aplicación de esa vacuna. Y ya viendo si en el camino descubro si además esta vacuna que yo desarrollé tiene otro uso que tal vez yo no había descubierto al momento de que la fabrico. Pero a pesar de todo ese montón de esfuerzos y el montón de años que requiere diseñar una vacuna, y dedicado específicamente a disminuir el riesgo con esa vacunación, siempre surgen grupos que tienen ideas negativas referente a los sistemas de inmunización mundiales. Y los grupos antivacunas no han frenado sus actividades a pesar de toda la evidencia que muestra los beneficios de la inmunoprevención de enfermedades. Incluso en el año 1998 se lanzó un estudio en la revista inglesa The Lancet que describía alrededor de 12 casos de niños de entre 3 y 10 años de edad que acudieron a consulta médica con afectaciones gastrointestinales y trastornos del desarrollo que incluían autismo, encefalitis y hasta psicosis. La interpretación de los autores de ese artículo sugería que la vacuna MMR que se utilizaba para prevenir el sarampión, la parotiditis y la rubiola eran la causa común a todos esos trastornos. En 1998, los casos de sarampión y rubiola en Inglaterra y Gales eran solo 55 casos al año, prácticamente una nada. Esto gracias a las altas tasas de vacunación en ese territorio.
La cantidad de personas que dejaron de aplicarse la vacuna a sus hijos después de que se publicó esta información fue algo que no se había visto antes. Y esto generó una gran cohorte de niños que no estaban protegidos, permitiendo entonces que el virus del sarampión circulara y a menudo infectara a bebés que eran demasiado pequeños para haber recibido la vacuna MMR. Y con el paso de los años, a medida que las tasas de vacunación con MMR disminuían, también aumentaban los casos de sarampión, rubiola y parotiditis, aumentaron las hospitalizaciones y las muertes asociadas a esta enfermedad. En 2012 hubo 2016 casos confirmados de sarampión en Inglaterra y Gales, el número más alto de casos reportados desde hace más de 18 años. Sin embargo, más adelante, la revista The Lancet se vio obligada a retractarse de la publicación de este artículo debido a los diversos estudios que demostraron que la relación entre la vacunación y estos trastornos fue algo completamente ilegítimo. Salió a la luz que los datos del estudio estaban sesgados, estaban alterados a propósito e incluso se descubrió que dos de los autores tenían conflicto de intereses por estar relacionados de alguna manera con 7 de las familias de los menores que incluso habían iniciado acciones legales en contra del fabricante de la vacuna para adjudicarle los síntomas de sus hijos a la aplicación de la misma. Como se imaginarán, esas dos personas fueron expulsadas del colegio médico. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la credibilidad y la confianza que le deben las autoridades y nosotros los profesionales de la salud a la población general, además del gran riesgo que implica un conflicto de intereses entre los profesionales, la industria y las revistas científicas. Cuando hablamos de inmunización, nos referimos al proceso que requiere el cuerpo para que un individuo pueda resistir la infección o la agresión de algún agente externo. Esta adquisición de una inmunidad tiene algunas características y las podemos clasificar en dependencia de dónde se origina la inmunidad y también en función de cómo la vamos a adquirir. En base al lugar donde se originan las defensas, la inmunidad puede ser pasiva o puede ser activa. Y en dependencia de la manera en que la adquirimos, podemos hablar de una adquisición de forma natural o adquirir la inmunización de forma artificial. En la inmunidad activa, como su nombre lo dice, es nuestro propio sistema inmune el que se encarga de activarse y luchar con nuestras propias células o nuestras moléculas para atacar un agente agresor. Podemos adquirirla de forma natural, como por ejemplo si me infecto con el virus del dengue y mi sistema inmune genera defensas para que en un segundo encuentro yo pueda eliminar ese virus mucho más rápido. O cuando sufro una herida en la mano y mi cuerpo activa la respuesta inflamatoria para eliminar cualquier agente extraño que puede haber entrado a mi piel. En ambas ocasiones no fue mi intención enfrentarme a esos microorganismos, sino que sucedió de forma natural. Por lo tanto, esta inmunidad es activa natural. Cuando decimos inmunidad activa artificial, hablamos de que yo soy expuesto a un microorganismo, pero lo hago a propósito, para que el día de mañana, si me lo topo de forma natural, mi sistema inmunológico sepa reconocerlo y lo elimine con mayor eficacia. El ejemplo de esto es cuando me aplico una vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis, la cual contiene el virus ya muerto para que mi sistema inmune lo reconozca como algo ajeno y genere una respuesta inmune. Pero como el virus ya está muerto, yo no voy a presentar los síntomas de la enfermedad como tal. Lo contrario pasa con la inmunidad pasiva, que es como ir a la playa. Es cuestión de sentarnos, relajarnos y esperar que las defensas vengan a nosotros sin fabricar ni medio anticuerpo y tampoco ni una sola célula de memoria. Y pasa así porque esas defensas las produce alguien más y yo solo le recibo los anticuerpos o las células que ya están listas para funcionar. Igual podemos tener una inmunidad pasiva natural y en este caso la mamá las produce y se las pasa al feto o al bebé de forma completamente natural. Cuando el bebé recibe anticuerpos de su mamá a través de la leche materna y esos anticuerpos lo mantienen seguro de infecciones. O antes del nacimiento, cuando la inmunoglobulina G de la mamá atraviesa la placenta y protege al feto dentro del útero. En ambas ocasiones la naturaleza ya había creado los medios para que esto pase y el ingenio humano no tuvo absolutamente nada que ver. Eso es inmunidad pasiva natural. En contraste con la inmunidad pasiva artificial,
en donde las defensas se producen en otro humano o animal que ya son inmunes y yo inoculo esas defensas en alguien más para suministrarle armas de forma inmediata sin tener que pasar por todo el proceso que implica y que necesitamos para producir una respuesta inmune por mi propia cuenta. Eso se utiliza cuando el agente agresor trabaja demasiado rápido y necesitamos neutralizarlo inmediatamente para evitar perder la vida del paciente, como por ejemplo con la mordedura de las serpientes. El veneno entra a nuestro organismo y genera daños muy rápido. La vida corre peligro. Entonces se administran sueros antiofídicos que contienen anticuerpos que se unen a las toxinas del veneno y las neutralizan, evitando que hagan todo el daño para el cual fueron creadas. Vamos a hablar con mayor detenimiento de las particularidades de cada una de estas inmunizaciones más adelante, pero tengamos presente entonces que son cuatro: inmunización activa natural, activa artificial, pasiva natural y pasiva artificial. Continuemos. Ahora vamos a tratar de abordar con mayor detalle cada uno de esos tipos de inmunizaciones, iniciando por la inmunización pasiva. Como ya sabemos de sesiones anteriores, el bebé está protegido del sistema inmune de la mamá por la barrera placentaria. Esto a riesgo de que pueda reaccionar contra el nuevo ser implantado en la cavidad uterina. Sin embargo, la inmunoglobulina G es el único anticuerpo materno con capacidad de atravesar la placenta, con el fin de conferir cierto grado de protección ante las infecciones que pudieran alcanzar al feto durante la vida intrauterina. Esta inmunoglobulina G materna tiene dos funciones principales. La primera es opsonizar bacterias y otros microorganismos extracelulares que posteriormente pueden ser eliminados por las proteínas del complemento que el hígado del bebé ya comienza a producir desde la 9ª semana de gestación. Y la segunda, neutralizar virus y microorganismos intracelulares para evitar su ingreso a las células fetales, para luego que puedan ser eliminadas por los macrófagos fetales que ya circulan en la sangre y en el hígado desde la semana 5 de la gestación. Al nacer, el bebé tiene un sistema inmunológico completo pero inmaduro. Es capaz de responder a estímulos, pero no siempre lo hace con la potencia que se necesita. Y aquí entran las inmunoglobulinas presentes en la leche materna. Es decir, la misma inmunoglobulina G y ahora se suma la inmunoglobulina A, las cuales le confieren al feto, al bebé, las defensas necesarias a nivel de mucosas. Pero tengamos en cuenta algo: la leche materna, además de conferirle al bebé inmunidad pasiva natural, también es un inductor de maduración inmunológica del bebé, o sea que estimula el sistema inmunológico del bebé a madurarse y activarse, porque le transfiere mediadores como enzimas y también factores de crecimiento, que permiten un desarrollo correcto de las células B y de las células T del bebé, que ayudan a mantener un balance correcto entre las respuestas de TH1 y TH2, que inducen incluso el desarrollo de la tolerancia oral a los antígenos y también estimulan las placas de Peyer del intestino del bebé para que comiencen sus funciones inmunológicas. Ahora hablemos sobre inmunización pasiva artificial. Con esto nos referimos específicamente a los antisueros, que son sueros inmunológicos preparados a partir del suero sanguíneo de pacientes inmunizados y que contienen anticuerpos específicos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, extraemos sangre con anticuerpos formados en una infección reciente en un individuo. Posteriormente, esos anticuerpos se purifican y se inyectan en el individuo que requiere la inmunización pasiva artificial. Y al final, esos anticuerpos ya administrados combaten la infección actual del paciente. ¿Ok? Tiene sus indicaciones específicas. Estos pueden utilizarse en caso de un paciente que tenga una deficiencia inmunológica, por ejemplo, una deficiencia de tipo humoral, como las miramos en ocasiones anteriores. Un paciente que es incapaz de producir anticuerpos, se le pueden entonces administrar anticuerpos de manera pasiva para protegerlo de algún tipo de infección. Cuando nos exponemos a toxinas o venenos que ponen en peligro inmediato la vida de los pacientes, como mencionaba anteriormente, el veneno inoculado por mordeduras de serpientes. O también cuando hablamos de agentes patógenos que pueden causar la muerte de forma rápida. Administramos los anticuerpos, los cuales neutralizan a esos microorganismos, evitando que la vida del paciente corra peligro. Ahora, los antisueros pueden ser también clasificados en función de dos características principales.
Primero que nada, los podemos clasificar según su origen. Aquí tenemos dos tipos de antisueros, los antisueros homólogos y los heterólogos. Como homólogos nos referimos a los anticuerpos o los antisueros que proceden de nuestra misma especie, es decir, un humano se inmuniza, produce una respuesta inmunológica de memoria y genera anticuerpos, y luego esos anticuerpos son transferidos a otro ser humano. En este caso, tienen la ventaja de que estos antisueros no generan reacciones de hipersensibilidad y que además confieren una inmunidad pasiva de mucha mayor duración porque estamos hablando de la misma especie. Entonces son anticuerpos a los cuales nuestro cuerpo podría estar mucho más acostumbrado. En cambio, los sueros heterólogos se refieren a aquellos en los cuales una especie animal, generalmente animales de gran tamaño como los caballos, se le inocula de forma artificial con el antígeno contra el cual deseo generar una respuesta inmune, espero a que él genere una respuesta humoral y luego tomo esos anticuerpos y se los transfiero a un ser humano. Por eso se llama heterólogos, porque son dos especies diferentes. En estas situaciones el riesgo de hipersensibilidad es mucho mayor y la inmunidad dura un poco menos. Luego también tenemos los antisueros clasificados según su especificidad en específicos e inespecíficos. En el caso de los inespecíficos, estos son una mezcla de sueros no seleccionados que contienen anticuerpos procedentes de la experiencia inmunitaria del donante, pero pueden ser varios anticuerpos de distintos tipos de forma inespecífica, como puede tener anticuerpos contra el rubiola, puede tener anticuerpos contra hemófilos, y se toman todos esos anticuerpos de forma inespecífica y son transferidos al receptor. Estos son útiles para tratar hipoglobulinemias o también agamma-globulinemias, en el caso de pacientes entonces que produzcan unas cantidades reducidas de anticuerpos en términos generales, sobre todo en deficiencias inmunitarias humorales. Y luego tenemos los anticuerpos específicos, que provienen de donantes hiperinmunizados por vía activa, o también de donantes con altas concentraciones de anticuerpos en suero, o también inclusive pacientes o suero de pacientes que están convalecientes de alguna enfermedad, o sea, acaban de sufrir la enfermedad y están en periodo de convalecencia. Esto quiere decir que los anticuerpos que se transfieren son específicos de la enfermedad que yo quiero tratar. Si tomo, por ejemplo, anticuerpos de un paciente en convalecencia de COVID, tomo el suero y se lo transfiero a alguien más, el suero va a estar principalmente cargado de anticuerpos anti-COVID, por lo tanto, va a ser mucho más específico. Acá podemos ver de manera general en qué tipo de circunstancias y enfermedades podemos utilizar los antisueros como manejo terapéutico en personas que presentan una emergencia. Intoxicaciones como el botulismo o enfermedades como el tétano para neutralizar la toxina tetánica. La transferencia de anticuerpos a personas con incapacidad para producir anticuerpos por su propia cuenta, etc. Las utilidades son vastas y la eficacia está asegurada en las circunstancias correctas. También existe la posibilidad de transferir células de manera pasiva y artificial. A esto se le llama transferencia adoptiva y lo cual se otorga al transferir linfocitos T activados o sensibilizados de un individuo a otro. Esto raras veces se usa en humanos porque requiere donantes que sean compatibles histológicamente y eso es muy difícil de encontrar. Entonces, por ejemplo, podemos tomar un paciente que tenga un tumor maligno y ese paciente se le aíslan los linfocitos presentes en la sangre o incluso se extraen los linfocitos del propio tumor y que son linfocitos que están sensibilizados específicamente para combatir ese tumor como tal. Yo los extraigo, los pongo en un medio de cultivo administrándole interleucina 2 para estimular su proliferación y una vez que los linfocitos han proliferado, yo los inserto nuevamente al paciente que tiene la condición tumoral. Una vez que los linfocitos se introducen nuevamente al cuerpo del paciente, comienzan a atacar al tumor y posteriormente el tumor puede sufrir regresiones y de esa manera manejar un paciente con cáncer, por ejemplo. Algunos ejemplos de esta terapia es la terapia con células T con receptor de antígeno quimérico y los linfocitos infiltrantes tumorales. Entre las ventajas y desventajas de la inmunización pasiva tenemos las siguientes. Como ventaja es que al administrarla funciona de manera inmediata protegiendo al hospedero porque ya es una inmunización preformada, no hay que generar una memoria. Sirve para combatir toxinas y venenos de forma inmediata y la podemos utilizar después de la exposición, o sea, no es preventiva. Como desventaja sí tenemos
que realmente la respuesta inmunológica nunca se activa y por lo tanto no producimos memoria. Si el día de mañana nos volvemos a exponer contra un veneno de por mordedura de serpiente, vamos a correr el mismo riesgo de que si fuera la primera vez que nos envenenamos. La función también es transitoria. En cuanto yo retiro el anticuerpo que estoy inoculando, la inmunidad se pierde. Si yo retiro la lactancia materna del bebé, el bebé queda desprotegido. Y además puede presentar RAMS, sobre todo cuando hablamos de sueros, de antisueros y principalmente de los heterólogos, aunque también hay reacciones adversas en sueros homólogos en el caso de que no se tengan los cuidados adecuados al momento del procesamiento. Por ejemplo, pacientes que tengan VIH, hepatitis B u otros agentes infecciosos que te transmitan a través de la sangre. Y en el caso de la transferencia celular existe el riesgo de que los linfocitos que yo les administro al paciente puedan generar una respuesta inmunológica contra los tejidos del huésped y de esa manera entonces generando una respuesta prácticamente autoinmunitaria. Ahora hablaremos sobre la inmunización activa, la cual se produce de forma, como su nombre lo dice, de forma activa por el cuerpo una vez que nos exponemos a un antígeno. Podemos tener inmunización activa natural. Esta, como su nombre lo dice, se da simplemente porque yo me infecto por algún microorganismo, yo genero la sintomatología que esa enfermedad confiere, por ejemplo, me da dengue y me da fiebre, me da dolores articulares, dolores de cabeza, dolores retrooculares, etc. Eso genera entonces que la inmunidad, que mi sistema inmunológico active la inmunidad y entonces genere posteriormente tanto células efectoras como células de memoria y que en un futuro encuentro contra ese mismo microorganismo yo pueda generar una respuesta inmunológica mucho más efectiva y mucho más específica. Eso hablando de inmunidad natural. El problema con adquirir inmunidad de forma natural es que algunas enfermedades infecciosas pueden tener complicaciones graves o incluso la muerte, como por ejemplo la poliomielitis, que puede causar parálisis permanente e incluso paralizar los músculos diafragmáticos, causando incapacidad para respirar y la muerte. El sarampión también es otro ejemplo que puede llegar a causar inflamación del cerebro, es decir, encefalitis, y en consecuencia un daño cerebral permanente o incluso la muerte, especialmente en niños menores de 5 años. O también tenemos la tosferina, también llamada tos convulsa, por la agresividad de la tos que provoca, pudiendo generar neumonías graves, insuficiencia respiratoria y la muerte, sobre todo en niños menores de 1 año. Aunque los síntomas pueden no ser igual de severos para todas las personas, el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes es un lujo que no nos podemos dar. Y por eso se desarrollan los procesos de inmunización activa artificial. De esa manera, exponemos de forma inducida a un paciente inoculándolo con un microorganismo. Esto básicamente exponer de forma planificada a una persona a un antígeno mucho antes de que se pueda llegar a exponer él de forma natural. Pero claro está, no voy a meterle un virus de la polio y esperar que le dé parálisis, claro que no. Yo tomo el agente causante de la enfermedad que quiero prevenir y lo modifico un poco para dejarlo vivo pero incapaz de infectar, por ejemplo. Es decir, cuando yo dejo un microorganismo vivo pero atenuado. O de plano lo mato y le paso al paciente un microorganismo muertito para que su sistema inmune lo reconozca y genere una respuesta. Pero sin el riesgo de que me enferme, pues porque el microorganismo ya se murió. O también podría inocularle solo un pedacito del microorganismo. Ese pedacito o ese epítope que yo sé que puede estimular en mi paciente la generación de una memoria inmunológica. Por ejemplo, una proteína de su cápsula o una toxina que produzca el microorganismo y que yo quiera neutralizar. Y a una vez que ya tengo listo lo que voy a administrar a mi paciente, el resto básicamente es tontera. Es cuestión únicamente de administrar la vacuna que contiene los antígenos, el organismo genera de forma normal los anticuerpos y genera clones de memoria y luego en una infección posterior el sistema inmunológico rápidamente logra neutralizar y eliminar el agente agresor. Ahora, como mencionaba anteriormente, los programas de inmunizaciones han modificado de manera drástica el comportamiento epidemiológico de las enfermedades infectocontagiosas más severas que ha enfrentado la humanidad, desde la erradicación completa del virus de la viruela hasta la disminución sustancial de los casos de otras enfermedades. En Nicaragua, la primera jornada nacional de vacunación se realizó en el año 1979
y a partir de ese momento tuvimos un comportamiento epidemiológico satisfactorio. Incluso el último caso de poliomielitis en el país fue reportado hace 42 años, el último caso de sarampión hace 28 años y el último caso de rubiola y rubiola congénita en 2004, después de un largo periodo sin reportar casos en absoluto, gracias a lo cual Nicaragua incluso fue el primer país de América Latina en ser declarado un país libre de rubiola en 2005 por la OMS. Ahora, si observamos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud con respecto al historial de casos de poliomielitis a nivel mundial, solo por poner un ejemplo, y lo contrastamos eso con las tasas de vacunación anuales contra esta misma enfermedad, vamos a poder observar que el comportamiento es claro. Desde que se iniciaron las jornadas de vacunación, el reporte de casos ha disminuido de forma abismal hasta el año 2019 que se presentó el último reporte. De mantenerse las mismas tasas de vacunación de forma constante a nivel mundial, la poliomielitis podría convertirse solo en un mal recuerdo de generaciones pasadas. Ahora, vacunas hay muchas y evidentemente podemos clasificarlas a todas. En este aspecto, podemos clasificar a las vacunas según qué porción del microorganismo contienen o en qué estado se encuentra dicho microorganismo. Como les dije antes, puede estar vivo, pero atenuado, y también puede estar muerto. Pero cuando hablamos de porciones, ahí las cosas pueden ser más variadas. Si tomamos macromoléculas diversas o si tomamos material genético del microorganismo, o incluso en el caso de los vectores recombinantes, donde tomamos, por ejemplo, un virus cualquiera e introducimos en su interior el material genético de otro virus contra el cual queremos generar inmunidad y después lo introducimos a la persona. Vamos a hablar de cada una de ellas con más detalle. Tenemos primero entonces las vacunas de microorganismos vivos atenuados. En estas existe siempre un riesgo de reactivación porque el microorganismo está vivo y los procesos por el cual fue atenuado podrían revertirse en algunos casos. Lo bueno con estas vacunas es que solo requieren una inmunización y producen una infección que realmente está autolimitada. Entonces, el microorganismo está vivo y pierde la capacidad de producir la enfermedad, pero sí tiene la capacidad de ejercer o de generar una respuesta inmunológica. Ejemplos de esta vacuna, la OPV o polio oral, que nos protege contra 3 cepas de polio salvaje. También la vacuna de BCG, que se origina a partir del bacilo de Calmette-Guerin, que por eso son las iniciales BCG, y protege contra formas graves de tuberculosis. Los pacientes pueden llegar a desarrollar tuberculosis, pero las formas graves de tuberculosis, como tuberculosis meningea, por ejemplo, son formas que no se van a desarrollar con mayor frecuencia. Tenemos también las vacunas contra el rotavirus, que son Rotarix y Rotatec, que también son de microorganismos vivos atenuados. La vacuna MMR, también conocida como SRP, que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Y también la vacuna Denvaxia, que protege contra 4 serotipos del dengue. Esta vacuna no se encuentra disponible en nuestro país y existen muchas controversias con respecto a la aplicación de la misma en zonas que no son tan endémicas. Esta vacuna se aplica sobre todo en países de África. También tenemos las vacunas generadas a partir de microorganismos muertos que fueron o que están inactivados. En este caso, estas vacunas requieren generalmente múltiples dosis, pero son mucho más seguras y fáciles de transportar que las que están hechas a partir de microorganismos vivos atenuados. Los niveles de anticuerpos con este tipo de vacunas sí son transitorios y tienden a disminuir con el tiempo, por lo tanto se requieren las múltiples dosis que les mencionaba. Y en estos casos los microorganismos son muertos por calor, por químicos o por rayos ultravioleta. En este caso tenemos también la vacuna IPV, que sirve contra la polio, pero que se administra de forma intramuscular, a diferencia de la que mencionaba anteriormente, que se aplica por vía oral. La diferencia principal entre la OPV, que es de microorganismo vivo atenuado, y la IPV, que es de microorganismo muerto, es que la OPV sí genera inmunidad de rebaño, pero tiene el riesgo de la parálisis. En contrario, la IPV no genera inmunidad de rebaño, pero el riesgo de parálisis se anula. Otro de los ejemplos es también la vacuna contra la toferina y también la vacuna contra el virus de la influenza. Tenemos por otro lado también las vacunas generadas a partir de macromoléculas purificadas. En esta tenemos 4 ejemplos básicos.
los toxoides, que se forman a partir de anticuerpos que neutralizan las toxinas bacterianas, como el caso de la vacuna de difteria y tétanos. Las vacunas de macromoléculas a partir de polisacáridos capsulares, que en este caso son las bacterias que presentan cápsula y que esa cápsula les permite evadir la fagocitosis, como en el caso de los neumococos. Tenemos el ejemplo de los Neumovax, que protege contra 23 tipos de neumococos y que se aplica generalmente en la edad adulta o en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, patologías neumológicas o también en pacientes fumadores. Y también ejemplo de esto es el meningococo, la vacuna contra Neisseria meningitidis, que es la causante de meningitis bacteriana. También tenemos los antígenos proteicos recombinantes, los cuales inducen producción de anticuerpos protectores contra el virus de la hepatitis B y también en las infecciones por VPH. Aquí tenemos dos tipos de vacunas, Gardasil y Cervarix. Y en el caso de las vacunas conjugadas, es decir, que combinamos polisacáridos capsulares, pero también los combinamos con antígenos proteicos para conjugarlos y de esta manera inducir una respuesta timodependiente. En este ejemplo, la vacuna de neumococo 13 valente, que protege contra 13 tipos de neumococos. Aquí combinamos un polisacárido de la cápsula del neumococo con un toxoide diftérico. Esta vacuna se utiliza principalmente para lactantes, a diferencia de la Neumovax, que protege contra 23, pero que solo se aplica en pacientes mayores de 60. Entonces, el esquema nacional incluye que los niños menores de un año tengan 3 dosis de neumococo 13 valente. Y también tenemos la vacuna contra Haemophilus influenza de tipo B, donde combinamos el polisacárido del Haemophilus con el toxoide tetánico para potenciar el efecto inmunológico. Los ejemplos que mencionaba anteriormente de Gardasil y Cervarix, tenemos grandes diferencias. Cervarix es bivalente, protege contra dos tipos de VPH, que son los serotipos 16 y 18, que son los más asociados a cáncer cervicuterino, aplicados a mujeres de entre 10 y 25 años. Y luego tenemos Gardasil, que tiene dos versiones, una cuadrivalente que protege contra los serotipos que generan lesiones anogenitales y también los serotipos que producen cáncer cervical, y se aplica en mujeres de entre 9 y 26 años. Y luego la Gardasil nonavalente, que protege contra los serotipos que causan lesiones anogenitales, cáncer cervical y también que causan cáncer en hombres y en mujeres. Y esta sí se puede aplicar tanto en hombres y mujeres de entre 9 y 26 años. Luego de la derecha la comparación de las dos vacunas para el neumococo, la 23 valente y la 13 valente. La 23 valente no es eficaz antes de los 2 años, por lo tanto solo se administra a pacientes mayores de 60. Esta no genera tanta antigenicidad y por eso requiere refuerzos. Y no confiere inmunidad de grupo, no hay inmunidad de rebaño. Y la protección es de duración muy limitada, por eso se aplica generalmente de forma anual en nuestro país. Con el caso de la 13 valente, la estimulación es timodependiente, por lo tanto genera inmunidad de memoria, tiene muy buena antigenicidad y confiere inmunidad de rebaño, así que se administra a pacientes menores de 1 año a los 2 meses, 4 meses y 6 meses también. Con el caso de las vacunas de ARN mensajero, estas introducen ARN mensajero que se fabrica fuera del cuerpo. Entonces, nosotros tomamos el ARN mensajero de un microorganismo, lo introducimos en el huésped para que éste convierta ese ARN en ADN, codifique la proteína contra la cual yo deseo generar una respuesta inmunológica y de esa manera entonces el sistema inmune activa la inmunidad adquirida. Ejemplos de estas vacunas están, por ejemplo, las vacunas de Pfizer y Moderna utilizadas para combatir la pandemia del COVID-19. Y también las vacunas de vectores recombinantes que ya les había mencionado anteriormente, en la cual el organismo atenuado sirve como un vector. Este se replica dentro del hospedero vacunado y expresa el producto del gen individual que transporta el patógeno. Como falta la mayor parte del genoma del patógeno, el potencial de reversión, como en el caso de las vacunas de microorganismos vivos atenuados, prácticamente está eliminado, pero también requiere refuerzo esta vacuna. Ejemplos de esta son la vacuna de Janssen, generada por Johnson & Johnson, también la vacuna de AstraZeneca en Oxford y Sputnik V en Rusia, todas estas utilizadas para combatir el COVID-19. Incluso las vacunas más altamente efectivas a menudo van perdiendo efectividad con el tiempo. Recibir otra inyección o dosis de refuerzo o booster varios meses después de completar el esquema inicial
puede ayudar a potenciar la eficacia de la vacuna. Diversos estudios han mostrado que el refuerzo potencia el sistema inmunológico para devolverlo a un nivel de protección que sea capaz de generar una disminución exponencial en los casos de infecciones con cuadros severos, y así disminuimos las hospitalizaciones y las muertes, y en este caso hospitalizaciones y muertes por COVID. Es por eso que la mayoría de los esquemas de vacunación contra el COVID-19 incluyen siempre uno o más refuerzos luego de las dosis iniciales. Acá tenemos el esquema de vacunaciones de Moderna, que es a partir de ARN mensajero, de Pfizer, igual por ARN mensajero, de Janssen, de AstraZeneca y de Sputnik. Recientemente también se han desarrollado un enfoque de vacunación radicalmente nuevo. Eso implica la introducción de un plásmido que contiene la secuencia de ADN que codifica al antígeno contra el cual se busca una respuesta inmune para que sean nuestras propias células las que produzcan el antígeno que queremos atacar. Este enfoque ofrece una serie de ventajas potencialmente sobre los enfoques tradicionales que son las de las vacunas que vimos anteriormente. Y en esto se incluye que la ventaja es que estimula tanto la respuesta de las células B como de las células T. La vacuna tiene una mayor estabilidad y como no tenemos realmente un agente infeccioso, es mucho mejor porque no tenemos el riesgo de reactivación. Aparte que es relativamente fácil de fabricar a gran escala. Como prueba del principio de la vacunación con ADN, se han obtenido respuestas inmunitarias en animales utilizando genes de diversos agentes infecciosos. Y ya se están haciendo estudios para vacunas contra el virus de la gripe, el virus de la hepatitis B, el virus de la rabia, los parásitos de la malaria, los micoplasmas y hasta el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. En algunos casos, también se ha obtenido protección contra enfermedades en animales. Sin embargo, aún hay mucho que valorar y hay mucho que evaluar. También podremos clasificar las vacunas en dependencia de la valencia que tiene y con qué combinaciones se presenta. Si es una vacuna que solo protege contra un único serotipo de un único microorganismo, entonces es una vacuna monovalente. Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, que solo protege contra Mycobacterium tuberculosis. La Rotarix, que solo protege contra el rotavirus, que solo tiene un serotipo, al igual que el Rotatec. La IPV, que solo protege contra la polio y el virus de la influenza. Y cuando tenemos vacunas polivalentes nos referimos a que tienen la capacidad de proteger contra varios serotipos o variedades de un mismo microorganismo siempre. Es decir, en este caso, por ejemplo, la neumococo 23 valente que protege contra el neumococo y los 23 serotipos de neumococo. La neumococo 13 valente que protege contra un solo neumococo, pero estamos hablando de 13 serotipos del mismo neumococo. La Dengvaxia que protege contra los 4 serotipos del dengue. Gardasil cervarix y Gardasil 9 que protegen contra los dos serotipos causantes de cáncer cervicuterino y también contra otros serotipos de VPH que son capaces de generar lesiones anogenitales y también cáncer en hombres. Luego, según las combinaciones, las vacunas que están compuestas en una sola dosis incluyendo varios microorganismos de manera conjunta, las llamamos entonces vacunas combinadas. Los ejemplos más claros y que forman parte de nuestro esquema nacional de vacunación es la vacuna pentavalente, que protege contra 5 enfermedades, contra difteria, contra tétano, hepatitis B, tosferina y hemófilo influenzae tipo B. Contiene entonces las toxinas diftéricas y tetánicas, los antígenos de superficie y el virus de la hepatitis B, los antígenos de Bordetella pertussis y también los oligosacáridos de Hemófilo influenzae, todos combinados en una sola vacuna que se aplica de manera intramuscular. La DPT, que protege contra difteria, tosferina y tétano, que contiene toxinas diftéricas y tetánicas purificadas y también células de Bordetella pertussis que han sido inactivadas. Y la vacuna MMR, que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, conteniendo virus vivo atenuado de estas 3 enfermedades. Acá tenemos el esquema de vacunación de Nicaragua actualizado al año 2022, que fue el que se aplicó en la jornada de vacunación más reciente. Y tenemos entonces qué enfermedades previene, a qué edades se realizan las dosis de vacunaciones y refuerzo, cuántas dosis tiene que tener un paciente para considerar su esquema como completo, si requiere o no requiere dosis de refuerzo y de qué manera se administra, es decir, vía de administración, qué tipo de jeringa se utiliza y también la dosis que se le va a aplicar a ese paciente.
Tenemos entonces en el esquema nacional la BCG contra la forma grave de tuberculosis, la polio inyectada o IPV y también la polio oral, que ambas protegen contra la poliomielitis, la vacuna pentavalente, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, la vacuna Rotarix, que protege de la diarrea grave por rotavirus. Tenemos también la neumococo 13 valente, que protege contra 13 serotipos de neumococos y protege también contra neumonía y meningitis causada por ese mismo neumococo. Tenemos la MMR, que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis, la DPT, que protege contra difteria, tosferina y tétanos, la DT, que protege contra tétanos y difteria, aplicada a pacientes mayores de 10 años siempre, la influenza, que protege contra gripe estacional pediátrica y gripe estacional del adulto y que va a aplicarse de forma anual por las mutaciones que experimenta el virus de la influenza de forma constante. Tenemos también la neumococo 23 valente, que se aplica únicamente a pacientes con enfermedades crónicas o de la tercera edad y que tienen factores de riesgo, para evitar formas graves de neumonía causados por los 23 serotipos de neumococo. Ahora hablando propiamente de las ventajas y desventajas de la inmunización activa, tanto natural como artificial, tenemos como ventaja que, como activan células específicas, también generan una memoria inmunológica y por ende una respuesta secundaria que va a ser mucho más efectiva. También la protección es de mucha más larga duración por esta memoria y que en nuestro país la adquisición de vacunas es completamente gratuita, disminuyendo de forma marcada el número de casos de hospitalizaciones y muertes por enfermedades graves. Además que genera inmunidad de rebaño, como mencionaba anteriormente. En cuanto a las desventajas, es que requiere un poco más de tiempo para poder iniciar el efecto protector, además de que el riesgo tiene algunos riesgos de complicaciones o muerte, en el caso de las inmunizaciones que se adquieren de forma natural, o de reactivación en el caso de las vacunas creadas a partir de microorganismos vivos atenuados. Y también estamos incluyendo acá en las desventajas los altos costos que implica para los sistemas de salud de cada país la adquisición de estas vacunas. Aunque nosotros como población las recibimos de forma gratuita, el costo que implica la compra de estas vacunas es bastante elevado. Sin embargo, si nosotros comparamos el costo de una vacuna con el costo de una hospitalización o de las complicaciones que genera una de estas enfermedades, realmente el costo está perfectamente justificado. Bueno chicos, eso es todo por esta ocasión. Espero hayan podido entender el contenido del día de hoy. Mucho éxito.